La corrupción, un problema sistemático que cada vez se revela más en Chile, de ser algo que no es que esté ocurriendo ahora más que en otras ocasiones, ahora simplemente se revelan más estos casos, porque ya hemos visto en el pasado cómo han surgido numerosos casos de corrupción en el mundo político, en los carabineros, en los militares y en numerosas instituciones, los tribunales, suma y sigue. Y ahora nuevamente surgen más casos asociados al ejército de Chile, porque surgieron más ejemplos, más casos reconocidos de espionaje militar a otros militares que denunciaban casos de corrupción. O sea, el mismo ejército usando a su equipo de inteligencia militar, no para espiar a posibles espías o agentes de otros países, sino espiando a militares chilenos y sus familiares por revelar casos de corrupción al interior de la institución, particularmente Milico Gate. Y vamos a ver que eso ya se acreditó que es cierto, pero ahora se han revelado más casos todavía de personas espiadas, y todos por denunciar casos de corrupción. Los militares utilizando fondos públicos en su grupo de inteligencia militar, y con toda esa inteligencia militar, con todo ese equipamiento, espiando a otros militares y a periodistas por denunciar corrupción. Maravilloso cómo se usan nuestros impuestos, ¿no? Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Eduardo Salamanca, que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like o compartiendo este video en sus redes sociales. Todo esto es parte de la conocida Operación Topógrafo. Ahora, ¿qué es esto? Vamos a hacer un contexto porque en la práctica estas nuevas revelaciones son más casos dentro de esta misma operación. La Operación Topógrafo, que ha salpicado a una serie de personas, consistía en algo que ya se ha acreditado, en una serie de casos que se descubrió primero y se sospechaba de que había espionaje militar a personas que denunciaban corrupción. Particularmente al periodista Mauricio Weibel y a 4 militares. Y al principio era una sospecha y los militares lo negaron. Pero después se descubrió y se confirmó que se habría estado utilizando los equipos de inteligencia militar, que tienen un gasto altísimo y con gastos reservados, para espiar a militares que muchos habían sido expulsados de la institución y que ahora se sabe que los expulsaron básicamente porque estaban revelando corrupción y los acusaron de estar revelando secretos nacionales. Bueno, se les expulsó y los empezaron a investigar porque estaban declarando ante la justicia. Y eso sumado también a periodistas con el tema de militares, y todo por revelar casos de corrupción en el caso de Paco Gate, de robos millonarios de fondos públicos para llevárselos militares, particularmente los altos mandos, generales, comandantes del ejército, a sus billeteras, a sus cuentas bancarias, pagarse viajes a playas en el extranjero, y todo eso escondido como parte de los gastos reservados para seguridad nacional de Chile, ¿no? Y este hecho, antes de que alguno diga no, no es cierto, es algo que ya está comprobado. El comandante en jefe del ejército confirmó que esto es cierto, y esto lo hizo ya hace algunas semanas, en agosto particularmente de este año, donde reconoció que esto es verdad. Nada más que él, para defenderse, dijo que se enteró por la prensa, que él no sabía nada, pero que es verdad que ocurrió. Y hace poco también hubo un testimonio de un ex jefe de inteligencia, que es un general del ejército, Shafik Nassal, que reveló que efectivamente hicieron eso y que pincharon teléfonos y medios de comunicación personales con autorización de tribunales de personas que estaban denunciando casos de corrupción. Pero lo que hicieron fue engañar a los jueces diciéndoles que esto era por un tema de espionaje en el extranjero, y pusieron el nombre de 2 ciudadanos bolivianos que ellos dijeron que eran agentes extranjeros bolivianos y al final eran ciudadanos X bolivianos, y los jueces autorizaron la orden porque les pusieron unos números de teléfono, no sabían de quién serán, simplemente pusieron la firma, y esos números de teléfono eran de periodistas y exmilitares, o militares activos que estaban investigando. ¿Por qué? Porque querían denunciar casos de corrupción, entonces los equipos de inteligencia se usó para espiarlos. Y este mismo general confirma que eso lo hicieron con la excusa de decir que era por seguridad nacional. Ah, es seguridad nacional que no se revelen los casos de corrupción. Pero ¿cuál es la excusa? Que casos de corrupción que se estaban revelando era también asociado a la compra y el mantenimiento de manera corrupta, porque había robo entre medio, de equipamiento militar que ellos tenían como secreto. Entonces, por eso era la seguridad nacional. Les preocupaba más que se revelara
justamente que tenían cierto material secreto, entre comillas, que el hecho de la corrupción. Eso preferían que casi que quedara guardado con tal de guardar ese otro secretismo. Entonces, en razón de eso lo empezaron a hacer, tratando ellos de justificarse. Pero que está comprobado que el ejército de Chile utilizó a su equipo de inteligencia militar para espiar a otros militares, que yo creo que ellos son los que se merecen todas las felicitaciones y son de carácter heroico por denunciar la corrupción al interior de esa institución. Bueno, que se hizo eso está comprobado, y también a periodistas, a la vez que se están investigando también lo mismo contra la ministra Rutherford, fiscal que está investigando casos de corrupción en el ejército por posibles amenazas y también seguimiento militar. Eso es el caso. ¿Y qué es lo nuevo? Bueno, es una serie de cosas. Particularmente que habría nuevas personas involucradas que se estuvo investigando y otros posibles asociados al caso de corrupción. ¿Quién es la persona que está involucrada ahora? Jean-Pierre Matus, que es el abogado que propuso el gobierno de Sebastián Piñera para ser nombrado como nuevo miembro de la Corte Suprema. ¿Y qué es lo que habría ocurrido? Que él habría estado vinculado, y eso se está acusando, alguien que Piñera quiere colocar ahora en la Corte Suprema, a también a estos casos que se pudieron hacer estos espionajes por parte del ejército para encubrir corrupción y hacer cierta extorsión a exmilitares que están denunciando la corrupción y a periodistas. Y además de eso, un caso reciente que ahora se está revelando con la filtración de los documentos es que no solo sería a 4 militares y a un periodista a quienes se había estado interviniendo los teléfonos, sino que ese número es más, a 17 líneas telefónicas más de ex militares, militares activos y familiares de militares que también el equipo de inteligencia del ejército habría estado interviniendo para que, bueno, el mismo caso, descubrir quién está filtrando los casos de corrupción al interior del ejército. Porque algo interesante que reconoció este general, que justamente es el ex jefe de inteligencia del ejército, es que ellos, a pesar de haber hecho todo esto, no lograron descubrir quién está filtrando la corrupción al interior del ejército. Quién está filtrando estos hechos. Y por lo tanto, nuevos casos. Porque siguen buscando quién está filtrando la corrupción. Alguien está en cargo activo y en un nivel alto filtrando todos estos casos de corrupción. Y yo no sé quién será. No se sabe. Pero yo creo que eso es positivo. Qué bueno que se esté filtrando la corrupción. Porque la alternativa es que esto no se supiera y bajo la excusa de los gastos reservados se siguiera gastando el dinero de la población en gastos corruptos, en financiar el enriquecimiento ilícito de generales, de militares, de altos mandos del ejército. Y es bueno que alguien lo esté filtrando, que probablemente sea de alto mando. ¿Quién será? No se sabe, pero siguen investigando eso. Y por eso se dio esta situación de que 17 personas más habrían sido intervenidas por parte del equipo de inteligencia del ejército, pasando a ser un total de 22 personas que se les intervinieron sus teléfonos y distintos equipos electrónicos para tratar de descubrir quién filtraba la corrupción o incluso para presionar para que no avanzaran con los temas de corrupción. Es realmente vergonzoso, porque se supone que la inteligencia militar es para temas militares, de seguridad nacional. Pero como hay tan poca transparencia y todo se guarda con la excusa de no, esto es por seguridad nacional, son gastos reservados, no podemos decir en qué se gasta la plata, no podemos decir que estamos actuando porque hay que mantener el secretismo por seguridad nacional. Con esas excusas absurdas se han logrado encubrir por décadas casos de corrupción en el ejército y casos de corrupción millonarios. Y esto no se habría sabido si no fuera también por filtraciones. Entonces, qué bueno que se está conociendo esta corrupción, porque es preocupante cuando las Fuerzas Armadas utilizan sus equipos militares para básicamente intimidar o espiar a personas con tal de evitar que hablen de corrupción. Es realmente peligroso, es vergonzoso, ¿no? ¿Y cuántos casos más habrán que no se sabían? Y lamentablemente, a pesar de todos estos descubrimientos, no se cambian los temas de transparencia en el ejército, no se cambia su estructura interna, no se cambia el tema de que podamos saber en qué están gastando la plata, todo por seguridad nacional. Y esto inevitablemente les va a ocurrir porque les pasan plata, porque sí. Tienen esto del acuerdo justamente con los gastos reservados del cobre, que por las ventas les dan ingresos todo el rato y esa plata no sabemos muy bien en qué la gastan por temas de seguridad nacional, y así suma y sigue. ¿Y qué creen que pasa? Cuando hay un monopolio artificial en el Estado, en este caso el ejército, que recibe plata millonaria todos los meses, que no sabemos en qué lo gastan, y así por año. ¿Qué creen que va a ocurrir? Corrupción, inevitablemente, masiva corrupción. Lo único bueno es que ahora se está sabiendo, y espero que esto dé paso a que se hagan sanciones más duras contra la corrupción, que ojalá se llegue a recompensar a aquellos que denunciaron la corrupción, porque esos que fueron militares, que los sacaron por la fuerza o que han denunciado la corrupción, eso deberían ser los que están en niveles más altos en el ejército, porque eso se nota que les importa que no haya robo porque denunciaron esa corrupción. Eso debería ser los que están arriba, ¿no?
Pero más allá de todo eso, espero que esto lleve a ciertos cambios, aunque lamentablemente no se ve ni una voluntad política de ningún político, ni de izquierda ni de derecha, de ningún sector, para cambiar esto. Y no hay ni un congresista que esté mandando proyectos al Congreso para buscar hacer cambios que eviten estos nuevos casos de corrupción que continúen, o que pase no eso con el espionaje militar, o que haya más transparencia, o que se den algunos cambios. Nadie. Silencio total. Y eso muestra una de dos cosas: o la influencia del ejército dentro del mundo político, o lo otro que es más probable, la influencia del mundo político dentro del ejército, y que no les conviene cambiar nada porque todos tendrán sus contactos por ahí. Alguna de esas será. Pero ¿qué piensan ustedes de este nuevo caso de corrupción? ¿Cuál debería ser el cambio que sería hacer? ¿Penas más altas, más transparencia, reestructuración del ejército, ninguna de las anteriores, desconcentrar el poder militar para darle mayor relevancia a organizaciones contratadas de carácter privado? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.